Buenas, hoy estaremos hablando sobre las razones del derecho de Manuel Atienza, más exactamente en el capítulo La tópica y el razonamiento jurídico. Mi grupo está conformado por Lorna Lara, Noelia Martínez, Luz Díaz, Natalie Polanco, Breile Blanco y mi persona, Angie González. Como lo dije anteriormente, el capítulo que se va a tratar es la tópica y el razonamiento jurídico. Como primer Como primer punto tratado en este capítulo, tenemos el contexto de la aparición de la tópica jurídica. Lo que normalmente se entiende hoy por teoría de la argumentación jurídica tiene su origen en una serie de obras de los años 50 que comparten entre sí el rechazo de la lógica formal como instrumento para analizar los razonamientos jurídicos. Las tres concepciones más relevantes son la tópica de Buick, la retórica de Perelman y la lógica informal de Tourneur. En el año de 1953 se publicó la primera edición de la obra de Theodore Buick, llamada Topic und Jurisprudence. El tema principal de esta obra era reivindicar el interés que para la teoría y la práctica jurídica tenía la resurrección del modo de pensar tópico o retórico. Esta obra tiene un gran éxito en la teoría del derecho de la Europa continental, sí. Y debido a esto, hubo una polémica en torno al método jurídico. Ahora bien, para valorar en su contexto el libro de Buick, hay que analizar tres datos, de los cuales el primero es el hecho de la resurrección de la tópica, ya que este es un fenómeno que ocurre en diversas disciplinas de la Europa de la posguerra, y no solo ni en primer lugar en el derecho. Se dice que el libro pionero de esto fue un libro de Curtius en el año de 1948, y desde ese entonces los planteamientos tópicos conocen el desarrollo de materias como lo son la filosofía, la sociología, la literatura, la teoría literaria, la ciencia política y la jurisprudencia. Bueno, yo soy Luis David Díaz y les vengo a hablar del segundo y tercer dato. Como segundo dato, tenemos que esta obra de Buick apareció un tiempo después de que la lógica moderna irrumpiera en el derecho. Vale la pena aclarar que tanto la obra La Juristische Logik de Klug y el ensayo de Ontic Logic de H.G. von Wright aparecieron en 1951 haciendo repercusión junto con la obra de Buick, Topic and Jurisprudence. La Juristische Logik de Klug fue uno de los primeros intentos de aplicar la lógica formal general al campo del derecho. Y el ensayo de Ontic Logic nos habla de la aparición de la lógica en las normas, es decir, la construcción de una lógica especial para el mundo de las normas y por lo tanto en el derecho. Una de las ideas centrales de la obra de Buick es la contraposición entre lógica y tópica. Bueno, ahora como tercer dato, vemos que las ideas de Buick tienen un obvio parecido. La obra de Edward H. Lewis de 1951 también, An Introduction to Legal Reasoning, ha tenido gran influencia en el common law. También fue tomada como referencia por Buick. Bueno, para los años siguientes, es decir, para los años 1956 y 1961, aparecen los autores Luis Recances y Joseph Besser, quienes escribieron trabajos muy parecidos a los de Buick, que sostenían una concepción de la argumentación e interpretación jurídica. Bueno, ahora les hablaré del planteamiento de Levy sobre la teoría de la argumentación jurídica.
El proceso del razonamiento, nos decía que el proceso de razonamiento jurídico es un razonamiento mediante ejemplos. Es decir, una regla impartida en un primer caso nos servirá para un caso similar. Esta propone 3 pasos. Como primero tenemos descubrir las semejanzas entre los casos. Como segundo, expresar la regla presente en el primer caso. Y como tercero, aplicar esta regla del primer caso en el segundo caso. Este método es necesario para el derecho, pero en algunas veces tiene sus imperfecciones. Y muchas de estas características imperfectas son las reglas no siempre pueden estar fijas porque cambian de un caso a otro. Y muchas de las reglas ambiguas no permiten el ingreso de unas nuevas. En la lógica jurídica es una lógica peculiar, enraizada en el propio proceso del desarrollo del derecho. Bueno, ahora bien, hablaremos de la segunda parte del capítulo, que es llamado Theodore Buick, una concepción tópica del razonamiento jurídico. El primer tema a tratar en este punto es el desarrollo histórico de la tópica. El libro de Buick, antes mencionado, se inicia con una referencia a una obra de Vico, de comienzos del siglo XVIII. En esta obra, Vico se contraponía al método antiguo y se planteaba la necesidad de intercalar la tópica en el nuevo método. Cuando él habla de intercalar la tópica, lo que quiere decir es que se enseña a examinar una cosa desde ángulos diferentes. Toma como punto de partida no un premium verum, sino un verosímil. Como verosímil se conoce aquello que parece verdadero o que es creíble. El sentido común y desarrolla mediante un tejido de silogismos y no mediante largas deducciones en una cadena. Las dos grandes contribuciones de la antigüedad son las obras de Aristóteles y Cicerón. En la tópica de Aristóteles, que es una de las 6 obras que componían el Organón son un conjunto de obras escritas por Aristóteles, cabe destacar. Por otra parte, tenemos que esta parte de una caracterización de los argumentos dialécticos en relación con los argumentos apodícticos o demostrativos, los argumentos heurísticos y las pseudoconclusiones o paralogismos. Cuando se habla de argumentos dialécticos, de estos se ocupan los retóricos y los sofistas, mientras que los argumentos apodíticos o demostrativos se encargan los filósofos. También se hace diferencia entre los argumentos dialécticos y los apodícticos. Los argumentos dialécticos se diferencian de los apodíticos porque parten de lo simplemente opinable o verosímil, y no proposiciones primeras o verdaderas. Aristóteles se ocupa también de la inducción y del silogismo, Aristóteles se ocupa también de la inducción y del silogismo, que son los 2 modos de inferir de unos enunciados a otros. Como argumentos heurísticos, cabe destacar que son aquellos que tratan de defender algo falso y confundir de manera consciente al adversario. Y como silogismo, podemos decir que está formado por 2 premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las 2 premisas. Ahora bien, hablaremos de la tópica de Cicerón. Esta es dedicada especialmente a los juristas. Tiene mayor influencia que la de Aristóteles. Esta se distingue de la anterior debido a que esta formula y aplica un catálogo de los tópicos y en la de Aristóteles se busca elaborar una teoría. Esta desaparece la distinción entre lo apodíctico y lo dialéctico. Y surge una distinción entre lo estoico, entre la invención y la información del juicio. Como tópica, surge en el campo de la invención, de la distinción de los argumentos. Para Cicerón, los argumentos son una razón que sirve para convencer a una cosa.
La tópica sería el arte de hallar argumentos. Como formación del juicio, consiste en el paso de la premisa a las conclusiones. En cuanto a la parte de la retórica, esta tuvo una considerable importancia en la formación antigua y medieval. La retórica fue una de las 7 artes liberales que integraban junto a la gramática y la dialéctica al trivium. Y la descalificación de la tópica y su pérdida de influencia en la cultura occidental se produce precisamente a partir del racionalismo y la irrupción del método matemático cartesiano. Bueno, yo les vengo a hablar ahora de las características de la tópica. Vieweck caracteriza la tópica en 3 elementos. La tópica desde el punto de vista de su objeto, que esta es una técnica del pensamiento problemático. La tópica, como segunda tenemos la tópica desde el punto de vista con el instrumento que opera. Y como tercero tenemos la tópica, que es una búsqueda y un examen de premisas. Es decir, el acento de la tópica recae más en las premisas que en las conclusiones. Así pues, la tópica, de acuerdo a lo que dijo mi amiga anteriormente, de la tópica de Cicerón, es un procedimiento de búsqueda de premisas y de tópicos. Los tópicos deben entenderse como posibilidades de orientación y como hilos conductores a conclusiones cortas. A esto se contrapone el ars iudicandi, que es la lógica demostrativa, que recibe premisas y trabaja con ellas, es decir, dando largas cadenas deductivas. Los tópicos imponen una carga de argumentación a quien los cuestiona. El problema de los tópicos radica en que estos no tienen una jerarquización, diciendo así que para resolver una misma cuestión necesitaría tópicos distintos, llevando así a resultados diferentes. Bueno, yo soy Lorna Lara y les voy a hablar de la tópica y jurisprudencia. Bueno, Vieu dice que la jurisprudencia en la Roma antigua y durante la Edad Media fue esencialmente una jurisprudencia tópica. Él pensaba que el estilo que utilizaban los juristas de esa época se basaba en el planteamiento de un problema establecido que trataba de encontrar argumentos y no un conocimiento básico. Incluso Leibniz, que fue un escritor precursor de la moderna logística, en una obra de juventud trató de compaginar el tradicional pensamiento medieval con lo que era el pensamiento matemático. Pero su intento de matematizar la tópica fracasó, ya que existen múltiples condiciones del lenguaje natural. Bueno, luego en la época moderna, la cultura occidental optó por abandonar la tópica y sustituirla por el método axiomático deductivo, que este prácticamente se basa en partir de unos principios que deben tener plenitud, compatibilidad e independencia, pero al mismo tiempo no puede aplicarse a la jurisprudencia, ya que esto sería aplicar un carácter científico a la jurídica y esto no puede ser posible ya que esto no es viable en el derecho. Esto lleva también a no modificar la esencia de la técnica jurídica, ya que este vendría siendo su carácter tópico, sino concebirla como una aparición de la búsqueda de lo justo. Además, Biwek dice que la tópica termina con una referencia a algunos ejemplos de lo que son la doctrina civilista alemana de los años 40 y 50, que en su opinión encarnarían el modelo de la tópica de jurisprudencia. Él propone estos ejemplos porque él establece unos problemas para determinar qué es lo justo aquí y ahora.
Estos ejemplos son, como primero, la estructura total de la jurisprudencia solo se puede determinar a partir del problema. Es decir, que sin problema no hay estructura. El segundo son las partes integrantes de la jurisprudencia, que son sus conceptos y sus proposiciones. Estas tienen que estar ligadas de un modo específico con el problema y solo pueden ser comprendidas a partir de él. Y tercero, los conceptos y las proposiciones de la jurisprudencia solo pueden ser utilizados cuando toque conservar el vínculo que existe con el problema. Bueno, mi nombre es Noelia Martínez y yo les vengo a hablar sobre las consideraciones críticas. Una valoración crítica que se muestra principalmente en la obra de Vihuet, puede sintetizarse en diferentes puntos. El primero es impresiones conceptuales, que nos especifica las nociones básicas de la tópica y nos dice que en su mayoría son imprecisas y pueden llegar a ser incluso equívocas. Nos habla la tópica de Bewitt y de sus seguidores sobre diferentes técnicas y teorías a trabajar, la cual nos dice que la primera técnica es la búsqueda de premisas, una teoría sobre la naturaleza y las premisas y una teoría del uso de las premisas en la fundamentación jurídica. Nos muestra una gran caracterización que debería ser tomada con mayor especificidad en la que se supone la identificación de algún problema y nos muestra la cuestión a trabajar y nos dice que si se encuentra más de una respuesta, como hemos visto aquí alrededor del trabajo de Bewitt, es para llegar a una tarea específica. En el libro podemos ver que se habla de una doctrina del estatus, la cual nos menciona que fue un puente entre la retórica y la jurisprudencia y fue un medio para aclarar lo que se presentaba en los distintos casos jurídicos y decir así unos puntos claves a discutir. La noción de la lógica y de sistemas que la obra nos menciona son las que funcionan ya sea como los principales términos para caracterizar dicha tópica. Bueno, en el siguiente punto de consideraciones críticas tenemos la fortuna histórica de la tópica y la lógica. Es interesante tener en cuenta que la ruptura de la tópica en la época moderna se ve acompañada del desplazamiento de la lógica. Lorenzen opina que la lógica formal cayó en el olvido en nombre de la ciencia, puesto que la nueva ciencia con un modelo axiomático está más vinculada a una lógica formal. Una pregunta. Ahora bien, si entendemos las ciencias de las teorías analíticas, entonces podemos entender el destino moderno de la lógica. A partir de la modernidad, el método tópico retórico resultó sustituido por el método axiomático o deductivo, y la decadencia de la tópica habría sido, por el contrario, un fenómeno paralelo al olvido de la lógica. Hola, mi nombre es Natalis Polanco y vengo a hablarles sobre la tópica y justicia. El modelo tópico de funcionamiento de la jurisprudencia a que se refiere Bidwin al final de tópica y jurisprudencia resulta indudablemente ingenuo. Los principios de derecho solo proporcionan unos resultados efectivamente aceptables cuando se los liga con la idea de la justicia. Por medio de un razonamiento lógico de una teoría,
y un razonamiento jurídico, se puede ajustar lo que es la justicia a cualquier decisión jurídica. Eso quiere decir que la justicia siempre se debe basar por lo que está establecido en la ley. O sea, en la jurisprudencia, la justicia siempre se tiene que desprender de la ley. Cuando dice que la jurisprudencia tiene que buscar soluciones justas. Esto quiere decir a veces que los jueces no toman la decisión del caso desde el concepto de moral, cuando tiene que ser en lo que se encuentra establecido. En este punto nos ponen una pregunta. ¿Una teoría de la argumentación jurídica? Bueno, la teoría explica algunos aspectos de razonamiento jurídico que solemos pasar por alto cuando nos aproximamos a este campo por el punto de vista de lo lógico. La tópica nos hace ver el papel importante que en el razonamiento jurídico cumple la ley, ya que este se queda corto con o sea, plantea una estructura superficial de los argumentos estándar y no los profundiza. Se limita a sugerir un catálogo de tópicos o de premisas utilizables, pero no da criterios para establecer una jerarquía entre ellos. Esto quiere decir que no proporciona respuestas, ni siquiera da indicios del comienzo de alguna. Bueno, soy Braille Blanco. Voy a hablarles sobre el desarrollo de la tópica jurídica. A partir de la obra fundacional de Weisberg, la tópica ha conocido algunos desarrollos como el de Weisberg y de otros autores, como cuáles, Weyl en 1970, Weisberg en 1978, Rodigen en 1977, Seibert en 1980 y por último Harf en 1985. Todos esos autores que mencioné tienen que destacar la prevalencia del nivel pragmático del lenguaje frente al sintáctico y semántico. Las acentuaciones del carácter de dependencia con respecto a la situación de toda la argumentación y la crítica a la ontolización a la que entiende una comprensión ingenua del lenguaje. Por otra parte, Neumann en 1986, ellos también tienen un lugar a una aproximación de teorías de argumentación jurídica, como la de Robert Alexy, de que habla en el capítulo posterior, que se plantea en la delimitación de las condiciones de las posibilidades del discurso pragmático, racional y general, del discurso jurídico como en caso especial de primero. Pero ciertamente solo puede llevar a afirmar conciencia de Weisberg, como el autor que mencionamos en primera parte. Es compatible como que en el punto de partida en cierta teoría de argumentación de García Amado en 1988, pero que no constituye una auténtica o suficiente teoría de argumentación que se quedaría en un primer estadio de tal manera única de los primeros pasos de un punto de después el proceso argumentativo determina en decisión sería en medio de selección y hipótesis de solución. Bueno, pues ahora yo les vengo a hablar sobre el carácter descriptivo y prescriptivo de la tópica. La obra de Beowulf, además de una caracterización de la tópica, nos habla de una tesis descriptiva acerca de lo que consiste el razonamiento jurídico y sobre lo que debe consistir.
nos dice Dewey que él propone es conservar el estilo del pensamiento tópico que cabe resaltar y encontrarse en dicha jurisprudencia. El estilo o método de dicho pensamiento jurídico propiamente no haya sido como tal puramente tópico, y él apoya la idea en que no cuenta con otras guías que lo puedan ya sea suministrarle más indicios a dicha tópica. ¿Qué queda de la tópica jurídica? Este es el siguiente tema. Pues posteriormente a las anteriores críticas que Dewey hace sobre la tópica, es necesario resaltar la necesidad que se dice para razonar también cuando no cabe alguna fundamentación concluyente y dicha necesidad de explorar el razonamiento jurídico. Nos dice que un sistema jurídico experto consta esencialmente como una base de datos y con un motor de inferencia, y ambos elementos deben ser propiamente dotados de diferentes características. Bueno, con lo que dijo mi compañera anteriormente, cabe decir que como observación final es necesario reconocer que en la tradición de pensamiento de tópica jurídica que establece Biebeck, pueden encontrarse también el estudio y la práctica de razonamiento jurídico, pero debemos resaltar que por sí misma no da una base sólida sobre la cual se podría componer una teoría de la argumentación jurídica. Prácticamente su método, su mérito fue descubrir un campo para investigación que encaja con la tópica. Gracias.